Buenos días, hermanos. Que la paz y la gracia del Padre Todopoderoso esté con ustedes en esta mañana de septiembre 11 del año 2022. En este mensaje del día de hoy entraremos en la segunda parte del mensaje del evangelismo. Y el mismo está basada en una pregunta. ¿Qué es el mensaje evangelístico? Antes de entrar en dicha reflexión, oremos a nuestro Padre Celestial. Bendecimos tu nombre, Padre de la gloria eterna. Muéstranos, Señor, tus caminos para enderezar los nuestros, para poder guardar tus mandamientos y preceptos. Que tu guía providencial sea lámpara a nuestras sendas para poder llevar la palabra de manera correcta. Que tu misericordia habite en nuestra casa para ser bienaventurados en los perfectos caminos de la ley. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Resulta imposible hablar del evangelio o del mensaje evangelístico si no se afirma siempre el señorío de Dios, la figura de Cristo, la preeminencia de la cruz, la terrible noticia del pecado, de la gracia de Dios, de la fe y del arrepentimiento. Por lo tanto, la persona que no puede entender quién es Dios, cómo es su carácter, sus leyes, sus mandatos, sus preceptos, la persona que no puede entender que somos criaturas suyas, que para bien o para mal siempre estamos en sus manos y que la meta final será siempre el glorificarle, no entenderá nunca la palabra de la buena noticia del Evangelio. El mensaje de hoy presenta 4 premisas que nos llevará a lo que significa qué es el mensaje evangelístico. En primer lugar, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. El hombre está hecho a su semejanza. Esta afirmación bíblica es parte de lo que se llama la fe teísta. Por lo tanto, somos criaturas que dependemos absolutamente de la mano de Dios, de su providencia y de su bondad. Si la persona no llega a entender esto, entonces no entenderá nunca lo que es el pecado. Y si no entiende lo que es el pecado, no podrá entender por qué se necesita para la salvación. Cuando reconocemos a Dios como creador, lograremos reconocerlo como nuestro redentor. La segunda premisa significa lo siguiente. Hablar del pecado indica que hemos fracasado ante la ley de Dios. Somos pecadores por nuestra propia naturaleza y por lo tanto seremos incapaces de reconciliarnos con Dios por nosotros mismos. No necesitarlo es no necesitar a su Hijo Jesús. En la Biblia, la sola idea del pecado es ofensiva contra Dios. Eso crea una ruptura en nuestra relación de hombre con el Todopoderoso. Dios es el Santo, y si no reconocemos esta premisa, no podremos nunca entender lo que es el significado del pecado. Debemos de dejar de observar el pecado como un concepto social, debido a que este siempre será un concepto puramente teológico. Por lo tanto, se debe mirar realmente el pecado como lo mira Dios, y tendrá siempre que medirlo, no por la medida humana de una corte, sino por las reglas de su ley y de su santidad. No podemos reconocer el pecado cuando sentimos la angustia de nuestra propia debilidad y de nuestra propia desdicha. Por lo tanto, no es redención cuando vamos a Cristo solo para mejorar nuestra autoestima. La presentación del Evangelio no es preguntar si le gustaría tener paz en su vida
O si usted desea tener un amigo el cual se mantenga firme durante todos sus fracasos, durante todas sus angustias, Cristo no es y no será nunca un hada madrina. Cristo no es un super psiquiatra. Predicar sobre el pecado no es tratar de usar la infelicidad de otro a nuestro favor y no es midiendo la conducta de nosotros como seres humanos de acuerdo a la ley de hombres que lo podremos entender. Predicar sobre el pecado es presentar a Cristo como la única opción, como la única manera con la cual podremos llegar hasta el trono de Dios. Cuando reconocemos el pecado, establecemos que tenemos una necesidad particular y es la restauración y la reconciliación para con Dios. Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, reconoció el pecado de la lengua, como vemos en Isaías 65. Y Zaqueo reconoció sus pecados de extorsión, como nos dice el libro de Lucas, capítulo 19 y su versículo 8. Debemos anhelar lo que el profeta Ezequiel llamó un corazón nuevo y lo que Cristo llamó un nacer de nuevo. En el Salmo 51 nos dice que David reconoció su naturaleza pecaminosa y que pidió perdón y restauración de la culpabilidad y de la contaminación de todas sus transgresiones. En tercer lugar, el mensaje evangelístico es presentar totalmente a Cristo. Es enfocarnos en su figura y en su doctrina. No existe ninguna explicación del hombre Jesús aparte de la encarnación. Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nosotros pecadores de acuerdo al propósito eterno de su Padre. Por lo tanto, la vida de Jesús estará siempre atada a la expiación, a su resurrección y a su regreso a los cielos. La buena nueva es que tener fe en Cristo y tener fe hacia Cristo es lo que hace que éste sea el objeto de nuestra fe. La cruz siempre irá ligada a nuestro Salvador. Él se sacrificó en ella. Por lo tanto, para recibir los beneficios de la cruz, hay que creer no solo en su muerte redentora, sino también en la figura del mismo Cristo viviente. Pablo así lo afirmó en el libro de los Hechos, en su capítulo 16, diciéndonos lo siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el mismo Jesús convocó de la manera siguiente: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. No debemos ver la expiación nunca de una manera limitada. La presentación del Evangelio no es creer que Cristo murió para todo el mundo y consecuentemente para usted. Pero tampoco es creer que Cristo murió para unos pocos y quizá para usted. El Evangelio es sencillamente creer en el Señor Jesucristo, que éste vino al mundo, que padeció, que murió por nuestros pecados y que ahora se ofrece gratuitamente como nuestro Salvador. El Evangelio no es expresar una doctrina de la cantidad de la expiación, sino de su cualidad. Se trata solo de predicar a Cristo, quien prometió la salvación a todos los que creen en Él. Termino esta segunda parte del mensaje del Evangelio con la cuarta premisa. Predicar sobre la fe y el arrepentimiento siempre serán las doctrinas básicas
del Evangelio. Todo aquel que lo escucha tiene una convocación de parte de Dios. Y esa convocación implica el creer o el arrepentirse. Pablo declaró a los atenienses lo siguiente: por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mismo Jesús, cuando le preguntaron en Juan, en el capítulo 6, en los versículos 28 y 29, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios?, respondió de la manera siguiente: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El arrepentimiento y la fe son deberes del hombre de acuerdo al mandato de Dios. La fe es mucho más que creer. La fe es reposar y depender totalmente en la confianza de las promesas misericordiosas que Jesucristo ha dado a todos los pecadores. Por otro lado, el arrepentimiento es mucho más que pena y tristeza por lo pasado. El arrepentimiento es un cambio drástico de la mente y del corazón. Es una nueva vida de autonegación y servicio al Salvador Jesús. Por lo tanto, creer sin confiar y tener remordimientos sin cambio nunca salvarán. Es por eso que en el libro de Santiago, en el capítulo 2 y su versículo 19, se nos dice lo siguiente: tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Y en 2 de Corintios, en su capítulo 7 y en su versículo 10, encontramos al apóstol Pablo afirmando lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Podemos tener aspiración, podemos tener resolución, moralidad y a la vez ser personas sumamente religiosas, pero todos estos no sustituyen la fe. Debemos abandonar la confianza en nosotros mismos y confiar totalmente en Jesús. Debemos confiar en el poder de su sangre redentora para de esta manera poder reconciliarnos con Dios Padre. Por esta razón, tener conocimiento y una creencia ortodoxa del Evangelio nunca reemplazará el arrepentimiento. Este requiere una fundación en el conocimiento. Es decir, que el arrepentimiento implica toda la vida del creyente. Para aquellos que no han podido entender lo que significa arrepentirse, Cristo declaró en más de una ocasión lo siguiente. Oiga su definición en el libro de Lucas, capítulo 9, en los versículos 23 y 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y si esto no fuese suficiente, declaró en Lucas, en su capítulo 14, versículo 33, lo siguiente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús supo que siempre sería difícil renunciar a nuestros propios deseos y entregar la voluntad de otra a otra persona. Es por eso que siempre dio oportunidad a sus discípulos de pensar y meditar sobre su compromiso. Él nunca quiso discípulos solo por hacer discípulos. En la preparación del discipulado, Jesús nunca se interesó
ni se interesa hoy en reunir a miles de personas que no están dispuestas a entregarle su vida completamente. Usted tiene que saber por qué se arrepiente para poder entender lo que es el perdón. Ese perdón gratuito de Dios. Ese perdón que costó la muerte de su Hijo en la cruz. Por lo tanto, debe existir el conocimiento de Dios para arrepentirse. Debe existir el conocimiento de Cristo. Debe entender lo que es la doctrina de la cruz. Reconocer, por ende, lo que es el pecado, para de esta manera poder ser regenerado, recibir el don de la fe y así poder llegar al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento real no puede haber salvación. Ese es en esencia el mensaje evangelístico. Dios los continúe bendiciendo, hermanos. Temprano buscaré tu rostro hasta encontrarme en tu presencia. Deseo contemplar tu gloria y rendirme por completo a tus pies. Escucha mi oración, te ruego. Hoy mi corazón te anhela. Mi alma está sedienta y clama por un encuentro cara a cara con mi Rey. Y no me apartaré jamás. Con tus alas tú me rodearás. Abrazo tu presencia y no la soltaré hasta tener tu bendición, mi Dios. Abrazo tu presencia y no la soltaré hasta tener tu bendición, mi Dios. Escucha mi oración, te ruego. Hoy mi corazón te anhela. Mi alma está sedienta y clama por un encuentro cara a cara con mi Rey. Y no me apartaré jamás, no, no. Con tus alas tú me rodearás, mi Dios. Abrazo tu presencia y no la soltaré hasta tener tu bendición, mi Dios. Abrazo tu presencia y no la soltaré hasta tener tu bendición, mi Dios. Te adoro, te exalto, solo a ti, amado Redentor. Te adoro, te
te exalto, solo a ti, amado Redentor, te adoro, te exalto, solo a ti, amado Redentor, te adoro, te exalto, solo a ti, Señor, abrazo tu presencia y no la soltaré hasta tener tu bendición, mi Dios. Abrazo tu presencia y no